Claudio, adelante. Claudio. Sí, sí, profesora, bueno, después el tiempo, me gustaría hablar de algunos temas de la actualidad, pero quería hacer una referencia a un tema, bueno, histórico crucial en relación a los pueblos originarios sobre fines, o sobre mitad y fines del siglo XIX, que fue la conquista del desierto, ¿no? Y bueno, yo recuerdo de posturas como la de Osvaldo Bayer, que lo calificaba de genocidio y decía que las estatuas a Roca, hasta otros profesores como García Hamilton, tal vez que decía que primero que era entendible en el tema, por el tema de los malones, y era como que era ineludible que iba a pasar algo así, o Rosendo Fraga, que tiene una visión positiva de eso, ¿no? Se puede hacer una lectura, obviamente, como usted decía, la visión de la historia es subjetiva necesariamente, pero se puede hacer, tener alguna visión que con la que se pueda explicar el tema de alguna manera relativamente objetiva, o de tener un relato para ese acontecimiento que no sea, digamos, tan pendular. Claudio, no es fácil. No es fácil porque hay muchos corazones puestos en esto y muchas emociones y mucha ideología. Pero lo que pasa es que hay que comprender, bueno, recordemos que en 1830 la primera campaña al desierto la lleva don Juan Manuel de Rosas. Claro, sí. Al año de haber estado en esta tarea, él fue recompensado por tierras, que después él pidió que se las cambiaran por otras, en fin, de manera que ni siquiera fue gratuita su intervención, y no por nada tenía como compadres a los Calfucurá. Digamos que era una forma, ¿no es cierto?, de tener información, inclusive se cuenta, es un hecho histórico, que hacia 1830 hubo uno de los arreos muy grandes de los indígenas de animales, ¿no?, de vacas y caballos, para llevarlas al territorio chileno, como se hacía en esa época, del ganado cimarrón, obviamente, y él pudo rescatar todos los animales, que fueron 230.000 en ese arreo, y después devolverlos a sus propios, a los rodeos, digamos, porque eran momentos en que comenzaban a ser apropiados por distintas personas estos animales salvajes, ¿no?, cimarrones. De manera que él tuvo una participación muy efectiva en esto. Y esta idea siguió en los hombres de la generación del 80, por aquello de civilización y barbarie también, o digamos el de famoso desierto, ¿no?, que fue también un concepto de la época, europeo, el desierto como la tierra donde no están las personas civilizadas, digamos, entre comillas, con instrucción, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, siempre estamos bordeando el mismo tema, ¿no? Los instruidos tienen entonces una participación plena sobre los otros, y pueden entonces llegar y conquistarlos y matar y demás. Pero Roca evidentemente tiene una misión de su época, que fue la famosa conquista del desierto, que causó realmente males estragos tanto en la zona del área chaqueña, que también es de la que nunca se habla, pero también es una zona que sufrió las campañas del desierto, y la propia que tuvimos en norte Patagónica y llanura pampeana. Ahora bien, esta es una zona que ha tenido una dinámica tan especial, porque pensemos, primero estaban los tehuelches, que son los nativos del área patagónica, con su influencia en la llanura pampeana, los querandíes, que también eran tehuelches, una parcialidad separada, digamos, de ellos, pero era parte de los tehuelches, que pescaban, además, fueron los únicos tehuelches que pescaban en el río. Los tehuelches de la Patagonia, de la meseta patagónica, no se ocuparon nunca de la pesca, nunca hicieron esta actividad como una actividad productiva, posiblemente debido a alguna mitología de origen. Pero bueno, más allá de esto que no conocemos, hacia el siglo, se supone que hacia el siglo aproximadamente 17-18, ingresan desde el hábitat de Chile de los araucanos o mapuches, araucanos como llamaron los españoles, mapuches en su idioma verdaderamente, o los hombres de la tierra, como significa la palabra mapuche, ingresaron a territorio argentino. No era territorio argentino, que ese es el otro tema, ¿no es cierto? De todas maneras ingresaron a un territorio que estaba ocupado por otra nación, que era la nación tehuelche. Y penetraron por el Neuquén, que es donde están los pasos naturales más, mejor, más transitables.
pero hacia fines del siglo XIX, del siglo XVIII, comienzo del XIX, ingresaron aldeas completas de mapuches con sus caciques al frente y se fueron instalando en la región Tehuelche, el norte de Patagonia, porque el sur de Patagonia sufrió otro tipo de, digamos, tuvo otra realidad, ¿no? Pero Norte Patagonia y llanura pampeana. ¿En qué año? ¿En qué año más o menos? Fin del siglo XVIII, comienzo del XIX. Vinieron así aldeas completas. Y las distintas dinastías, por eso se habla de dinastías también, se fueron instalando en estas zonas, ¿no? De llanura pampeana, Norte Patagonia. Los Toldos, Azul, Tandil. Azul lleva el nombre por los mapuches, ¿no? El azul es un color mágico de los sagrado, perdón, no mágico, de los mapuches. De otra zona, bueno, todo el norte de Patagonia y la zona del Neuquén, Río Negro y Chubut en la zona cordillerana. Y se fueron instalando. E inclusive, bueno, y tomaron posesión de estas tierras, ¿no? Digamos que fueron posesionándose, y los tehuelches fueron quedando bastante relegados, porque además pensemos que los mapuches era un pueblo como con una organización social mucho más acabada, Claudio, ¿no? Mucho más integrada, tenían sus loncos, es decir, sus jefes, cosa que no pasaba entre los tehuelches, que tenían una jefatura laxa, sobre todo para los momentos de caza y demás. Venían de lo que es Chile, ¿no? Venían de lo que es Chile, digamos. Venían de la zona del río Bío hacia el sur, y ahora están nucleados en Temuco, que es la zona donde están los mapuches, y han hecho una tarea muy interesante en salud. También el gobierno de Chile hace ya muchos años han tratado de trabajar muy bien todo el tema de la salud con ellos, con su salud, digamos, ancestral, poniéndolo en valor, también colaborando en los hospitales. Han hecho cosas muy interesantes. Bueno, el tema es que esta llegada, ¿no es cierto?, masivamente de mapuches, fue creando toda una situación muy especial en esta zona. Entonces, todos los animales que eran cimarrones comenzaron a ser codiciados por los indígenas, pero también por los que vivían, por digamos, toda la población de la colonia, ¿no es cierto? Porque la colonia tenía su propio compromiso de los fueros que mandaba a España, a Cádiz y a Inglaterra. Y a su vez, los indígenas tenían sus compromisos allende la cordillera, llevándole a sus compatriotas, ¿no es cierto?, los animales, los famosos arreos. Fue de una dinámica tan intensa esta zona, y efectivamente cuando comenzaron a faltar los animales, o sea, cuando comenzó a mermar la cantidad de animales, y comenzaron entonces los primeros rodeos, porque uno imagina la llanura pampeana siempre agrícola, siempre con esas estancias magníficas, no, para nada, ¿no? Y los rodeos eran justamente rodeos, porque eran, digamos, corrales en círculo, donde cada uno, los que podían, iban agenciándose de los animales cimarrones e incorporándolos, digamos, empezando a tener realmente lo que llamaríamos hoy ganado, o sea, ya como una actividad productiva. Y acá empezó la gran pelea. Y acá empezó la gran pelea. Quedaron aniquilados después por esta situación. Díganme ustedes, en todos estos problemas que está habiendo ahora, ¿no? ¿Alguien habló alguna vez de los tehuelches? Nadie los menciona. Es terrible, y están trabajando en Chubut, recuperando su lengua. Bueno, hace un año o dos murió Dora, una de las últimas mujeres que sabía el tema tehuelche. La palabra tehuelche es una palabra en mapuche, no es una palabra del pueblo tehuelche, ¿no? Aunque, bueno, tenían sus lenguas, los aóniquen en el sur, los Goyunacuna, bueno, tenían de distintas parcialidades con sus distintos idiomas. Y aunque ellos no vinieron a conquistarlos, los mapuches, de hecho ocurrió porque era un pueblo mucho más organizado, ¿no es cierto? Tanto que en algún momento en la antropología hablábamos del complejo tehuelche y del proceso de araucanización, ¿no? Ahora se ha dejado un poco de lado porque también están divididas las aguas entre los que
o la pulseada entre los que apoyan la llegada de los mapuches y los que de alguna manera demuestran a los tehuelches, en fin. Siempre estos problemas estarán visibles y estarán en la palestra porque somos seres humanos, emocionales, y entonces ponemos mucho también en la ciencia de estas emociones. Pero lo real es que efectivamente la maloneada fue muy terrible, ¿no? Ahora, eso no justifica las matanzas, no justifica, además hubo lugares donde se los encerró a los indígenas cercanos a la cordillera, a los tehuelches, a los que no pudieron escapar, ¿no? Los mapuches que pudieron escaparon hacia su zona de origen. Y miren ustedes lo que pasó después, ¿no? De toda esta situación tan terrible que fueron las campañas al desierto. Los mapuches, entre 1920 y 1930, reingresan a la cordillera argentina y se instalan, específicamente en Neuquén, donde en algún momento había más de 200 grupos, de Chubut y algunos grupos en Santa Cruz. Y el país los recibió, nunca se los echó tampoco, ¿no? Porque aunque no eran pueblos, digamos, originarios de este hábitat, bueno, Argentina en ese sentido ha sido siempre muy generosa, ¿no? Ahora, los que conocieron bien a los tehuelches, o por lo menos un pequeño grupo, fueron los galeses, esos galeses que se instalaron en Puerto Madryn, que tuvieron esa muy buena relación con ellos, ¿no? Bueno, inclusive estos aborígenes que digamos tenían la zona o realizaban todas sus actividades en la zona donde se instalaron los galeses, ahí en Puerto Madryn y después en la zona del valle inferior del río Chubut, sabían que iba a llegar los galeses, sabían perfectamente que iban a tener que compartir ese territorio. Hay una carta muy hermosa del cacique, me parece que es Casimiro, se me fue el nombre, me parece que es Casimiro. Una carta muy hermosa en donde ellos aceptan la llegada de estas gentes y compartir ese territorio. Pero bueno, los galeses eran 150 almas, ¿no? No es que no vinieron ni a conquistarlo ni tuvieron nunca esa intención. Y tuvieron una relación hermosa, inclusive fueron a las primeras escuelas que establecieron los galeses ahí. Los indios los indígenas compartieron con ellos esas escuelas, ¿no? Ahora, muy interesante esto que estás diciendo, y da para conversarlo porque son detalles que no conocemos, sí, que no se hacen públicos. Pero, estimado Claudio Forgioni, el tiempo se nos ha ido. Así bueno, que pues, seguramente continuaremos con esto. Y nos queda el tema de los tejidos. Quedan 4 minutos, me parece, así que si querés preguntar... 4 minutos. Bueno, si así fuera, yo tengo más el reloj entonces. Aunque sean 2 minutos, por lo menos presentalo el tema. No, bueno, yo quisiera solamente terminar con Claudio. Sí, así como dice Claudio, adelante. Y decirle a Claudio, no es fácil tomar un partido determinado. Ni Roca es un genocida total, ¿no es cierto? Yo creo que no podemos ya a esta altura hablar en esos términos, porque además nos estamos haciendo daño, porque él es el que termina el proceso. Ahora, que hubo hechos deleznables, sí, pero también es cierto que grupos aborígenes iban y se hicieron cómplices del ejército argentino, y soldados del ejército argentino entraron en complicidad con los indígenas. Lamentablemente nunca hemos encontrado un director de cine que pudiera poner en escena, en imágenes, esta situación de la misma manera que lo han hecho los norteamericanos, de los cuales hablamos hace un rato. Sí. Es una realidad tan rica. En Río Cuarto, en el de Río Cuarto, custodian un archivo de las campañas al desierto tan valioso, que y hay muchos estudios, digamos, mucha gente de la Universidad de Córdoba ha trabajado sobre esos archivos, pero hay correspondencia, telegramas de los caciques en la época justamente de estas campañas, y en donde se trocaban tantas cautivas por tantos bienes, en fin, es muy interesante, y yo creo que no está dilucidado
completamente el tema porque creo que hay que trabajarlo mucho más. Yo no soy Gracias, especialista. no, muy interesante. No, a vos, Claudia. Y a ustedes. Hay un par de minutos, si querés uno a preguntar lo que... ¿Cómo? Ah, bueno. No, que tenés un par de minutos. No, no sé, me parece que No, estamos dos minutos. y 58. Bueno, no sé, si querés decir en un minuto algo de los tejidos. Bueno, lo que puedo decir es que el tema del tejido es un tema muy interesante en la región del noroeste argentino, porque no nos olvidemos que la Argentina nace en el noroeste argentino, no en Buenos Aires. Sí. Eso también lo tenemos muy olvidado, muy olvidado. Porteños enojados. Yo soy porteña, Carlos, soy porteña, pero viví muchos años y mis hijos son jujeños. Por eso es que puedo tomar partido sin vergüenza. Correcto. Estuviste muchos años viviendo en Jujuy. En 23 Tilcara. años, 23 años, mucho. Claro. Es nuestra patria de adopción realmente. Pero es un tema muy interesante porque, como dice una antropóloga chilena especialista en tejidos, el tejido, cuando se habla de tejidos, estamos hablando de un pensamiento textil. Y les dejo nada más que esta denominación.